Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y en esta ocasión, bueno, tengo un invitado muy especial, que es el doctor Eduardo Carvalho, allá en la hermosa Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una formación bien extensa y muy enfocada en el enfoque psicoanalítico junguiano, con una vasta experiencia y con un excelente programa que tiene, que son arquetipos, el cual es interesante, todo lo que estén interesados en el área junguiana, y todo lo que es la reflexión de toda la riqueza del abordaje junguiano. Les recomiendo el canal, lo voy a colocar en el inicio acá de la entrada de la presentación. Y bueno, bienvenido Eduardo, y muchísimas gracias por la generosidad y la apertura para esta entrevista. No, gracias a ti, Félix, por la invitación y un placer estar aquí conversando, que siempre son temas fascinantes. Entonces, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de hablar de estos temas que son realmente increíbles. Conversando con Eduardo antes de iniciar la entrevista, estamos iniciando un tema que me parece sumamente pertinente, fascinante e inquietante al mismo tiempo, que es el tema que surge de una reflexión, de un ensayo de un analista post-jungiano llamado Rafael López Pedraza, muy interesante. Rafael López Pedraza fue un escritor, fue un analista y fue un escritor con unas ideas muy interesantes. Escribe un libro fascinante, debo decir, antes de iniciar la entrevista, Hermes y sus hijos, el cual fue primeramente escrito en inglés y después fue traducido al español, considerado como uno de los libros más importantes acerca de una reflexión acerca de lo hermético y acerca de Hermes específicamente, el dios Hermes. En uno de sus muchos trabajos, López Pedraza saca un libro llamado Ansiedad Cultural. Ese libro es muy interesante porque López Pedraza de alguna manera se adelantó a los tiempos. Releyendo el libro recientemente me ha asombrado, sobre todo porque hay un concepto que él toca, que es el de titanismo. Y la sincronicidad y el encuentro y el círculo con Eduardo, es que yo estaba buscando algunos, eh, más información, si alguien había escrito más sobre el titanismo. Y ya vamos a explicar qué es eso, ya Eduardo nos va a poder explicar todo esto. Y me encuentro con un artículo que Eduardo escribe, creo que fue por una ponencia que tuviste, Eduardo, en Argentina. Fue una ponencia que escribe sobre el titanismo específicamente, y fue bien reveladora. Dicho esto, yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿qué es el titanismo desde tu percepción y desde tu propia reflexión como analista? Ok, bueno, fíjate, vamos a empezar con el tema, que es un tema obviamente increíble y si en algún momento me quieres parar o me estoy yendo por otro lado, tú Ok, me, por me, favor. me frenas y vamos, ¿ok? Porque fíjate, antes de entrar específicamente al tema del titanismo, para las personas que no están familiarizadas con el tema de lo arquetipal, creo que es importante hacer un poco utilizando la referencia que tú haces de Rafael López, que fue muy cercano a mí y a mi familia. Fue mi analista y de alguna manera fue mi mentor, fue la persona que me introdujo a la psicología arquetipal que él fundó junto con James Hillman y Adolf Guggenbull, Patricia Berry y Valerie Heron. Entonces, y muy cercano a su pensamiento. Entonces creo que para las personas que no están muy familiarizadas con lo que es lo arquetipal, y creo que es interesante cómo, como te digo, utilizando la referencia de los libros que haces tú, entrar un poco en el pensamiento de Rafael. Fíjate, La ansiedad cultural es un libro que es muy importante en el ámbito de la psicología en general, no solamente de la psicología junguiana, porque Rafael ahí propone, y yo comparto, que una tesis que dice que el hombre occidental vivimos en una pugna, en una tensión, porque por un lado nuestra cultura es una cultura politeísta. Nosotros venimos de la cultura grecorromana con un panteón de dioses increíbles. Está el dios de la guerra, está la diosa de la sexualidad, está el dios de la ley y de la estructura, está el dios de la estética, está la diosa del hogar. O sea, hay una cantidad de representaciones, por llamarlo entre comillas, energéticas, que explican cómo los seres humanos
nos presentamos. O sea, hay seres humanos que son más líderes, hay otros seres humanos que son más peleones, hay otros seres humanos que son más creativos, hay otros seres humanos que son más sensuales, o sea, hay una diversidad muy importante en la expresión del ser humano. Y entonces él dice que cuando llega el monoteísmo, cuando llega el judeocristianismo, que es monoteísta, entonces viene un choque muy importante porque ¿cómo haces tú para que una cultura con toda esta representación, de un momento a otro, tú le dices, no, mira, hay un solo Dios y hay un solo, y desde ese solo Dios, de alguna manera, hay una dirección de cómo debe ser lo humano? Entonces Rafael comentaba que nosotros estamos permanentemente luchándonos con eso. Fíjate, de hecho, cuando uno va a Latinoamérica o los que vivimos en Latinoamérica, nos damos cuenta cómo una expresión de esa lucha se resuelve un poco por todas estas religiones que son un poco aparentemente monoteístas, judeocristianas, porque vienen de la conquista de los españoles y de los portugueses, que eran cristianos, pero empezaron a asimilar religiones más politeístas que estaban en las comunidades que estaban ya, eran las comunidades autóctonas, que tenían, casi todas eran politeístas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a reconocer ciertas expresiones dentro de ese monoteísmo, pero ciertas expresiones politeístas. De hecho, cuando uno ve incluso en el catálogo de santos, por darle un nombre de la Iglesia Católica, uno ve que hay una Santa Bárbara, uno ve que hay una Santa Clara, uno ve que hay un San Ignacio, uno ve que hay un San Francisco. O sea, hay una cantidad de santos que representan parte de esas expresiones. Entonces, la tesis de Rafael es cómo la psique humana tiene ese elemento polimórfico de poder entender lo humano, y por eso no le cuesta mucho aceptar y vivir en ese tema de un solo Dios. Entonces, esa es como la base fundamental. Entonces, de esta base podemos irnos a lo que podemos entender por arquetipos y de alguna manera conectarlo con el tema del titanismo. En la historia de cómo surge la psicología arquetipal dentro del mundo junguiano, yo creo que es muy interesante porque es muy de lo cotidiano. Rafael y James Hillman y todo este grupo estaban reunidos en un pub en Londres, donde iban con cierta regularidad a estudiar manuscritos y a estudiar documentos del Warburg Institute. Y entonces se había metido mucho con la parte de mitología griega, porque la mitología griega, dentro de todas las expresiones mitológicas, pudiéramos decir que es la más cercana a nosotros, porque la mitología sumeria es como muy lejos en el tiempo, la mitología egipcia es más cercana, pero tiene una cantidad de dioses extraños porque tienen elementos de animales y no son fáciles de uno imaginárselo, mientras que la mitología griega está muy cercana a nuestra fantasía. De hecho, en todos los museos del mundo entero, uno ve representaciones de Afrodita y de Diana la Cazadora, la Artemisa para los griegos, y de Eros, y de Zeus, y de Hera, y de una cantidad de dioses y diosas de esa mitología griega que uno puede reconocer ahí a mi tía Cristina, a mi tío Guillermo, a mi papá, a mi hermana fulanita, a mi amigo Félix. O sea, uno puede ubicar personalidades dentro de esas perfiles, por darle un nombre, de esas diosas y esos dioses griegos. Entonces, reunidos en el pop y estudiando mitología, Rafael propone, ¿qué tal si nosotros nos imagináramos que en vez de estar ahorita, eso eran los 70, entre los 60 y los 70, dice, ¿qué tal si imaginarnos que en lugar de estar ahorita, nos imaginamos que estuviéramos viviendo en la Grecia antigua? Y lo que nos rodea y las dinámicas que se dan tiene que ver con un vivir como si estuvieran presentes las diosas y los dioses. Porque para los griegos todo lo que sucedía era de alguna manera una interferencia, era una indicación de la presentación de una diosa o un dios. Se aparecía una atracción erótica,
No era yo que estaba atraído, sino que venía Eros o venía Afrodita, la famosa imagen de Eros con su carcaj lleno de flechas. Entonces venía Eros y entonces me atravesaba una flecha y yo quedaba atraído perdidamente por la persona que yo estuve, que tenía cercana o que también había flechado. Entonces empezaron a jugar con esta, ¿qué tal si nos imaginamos el mundo vivido como los dioses griegos? Entonces ahí empezó a desarrollarse toda esta planteamiento, esta propuesta de que los seres humanos, cada uno de nosotros, inicialmente lo proponían como teníamos una personalidad arquetipal, por darle un nombre. Ese no era exactamente como lo llamaban, pero como lo estamos describiendo, es como que cada uno tiene una personalidad arquetipal. Tú que eres un explorador y que tienes esta conexión, esta necesidad de conectar personas de otros continentes y otras ideas y tal, es como que, bueno, entonces tú serías como una especie de Hermes, es como tu personalidad arquetipal predominante sería Hermes. Mm, Yo que entonces estoy encerrado en una biblioteca reuniendo ideas y guardándolas y haciendo análisis y tal, entonces sería más como un Apolo. Mi esposa, que entonces está más conectada con la parte de la sensualidad y el disfrute del cuerpo y creación de momentos, entonces ella es más Afrodita. Y mm, así vamos como identificando personalidades arquetipales. Hoy en día, sabemos que no tenemos un arquetipo como se había planteado inicialmente, sino tenemos una mezcla arquetipal. Entonces yo puedo ser en momentos de cuando estoy conectado con ese estudio, con esa investigación, puedo ser muy apolíneo, pero si me invitas a una fiesta donde hay vino y donde hay música y donde hay un ambiente y tal, entonces se activa un Dioniso que conecta con lo que está sucediendo. Entonces, esto es una propuesta muy rica para nosotros imaginarnos nuestra vida y para imaginarnos nuestro entorno, mm, porque en la medida que conocemos cada uno del entorno de estas dioses y diosas, podemos reconocer con quienes de alguna manera hacemos match y con quienes no vamos a hacer match. ¿Cuáles son los rituales, cuáles son los ambientes, cuáles son los escenarios que de alguna manera hacen que mi arquetipo se sienta en casa y cuáles son los ambientes, cuáles son los escenarios donde yo me siento profundamente incómodo? Uno, para ponerlo en estereotipos, uno conoce personas que son muy urbanas y si tú las llevas a la parte rural, están como que volviéndose locos. Pues, ¿dónde está aquí el teatro y dónde está la comida? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está? Y viceversa. Personas que son muy rurales y muy del aire libre y muy de la conexión con la naturaleza, los metes en una ciudad como Nueva York o una ciudad como de estas modernas populosas y se sienten profundamente incómodos. Entonces, esa es la propuesta de la psicología arquetipal. Como guía en seguir o en buscar la mitología griega, una de las referencias de el inicio de la mitología es la teogonía de Hesíodo. Y en la teogonía, él nos muestra, igual que muchas otras mitologías, como una evolución energética que parte de la creación del universo que está en caos. O sea, hay un enorme caos donde están todas las posibilidades dando vuelta ahí y el caos empieza a organizarse, ¿no? Eso lo encontramos en el Génesis, que es la base de la cosmogonía judeocristiana, lo encontramos en el Popol Vuh, que es la base de la cosmogonía maya, lo mm, encontramos en la teogonía griega, lo encontramos en Mesopotamia, lo encontramos en Sumeria, lo encontramos en prácticamente todas las mitologías, de las mitologías autóctonas indígenas de aquí de Latinoamérica. Entonces, ese caos empieza como se separa la luz de la oscuridad, se separa el cielo de la tierra, aparece una expresión de lo femenino diferenciado de otra expresión que llamamos masculino. Y ahí empieza un primer movimiento de polarización, donde aparecen estas primeras como diferenciaciones hasta que aparece un primer principio que se parece un poco a lo humano, que son los titanes.
Entonces los titanes vienen a ser, en esta cadena evolutiva, son justamente los padres de estas diosas y diosas que estamos hablando, que se parecen mucho a nosotros. Estas diosas y diosas forman parte de lo que se llama la familia de los olímpicos, porque estaban vinculados con el monte Olimpo, eran los que vivían en el Olimpo. Y los padres de estos olímpicos eran los titanes. O sea, los titanes, así como uno puede ver que Ares tiene unas características particulares, que Eros tiene una característica particular, Afrodita, Artemisa, Atenea, cada uno tiene una característica particular. Los titanes no tenían características tan particulares, pero ellos se caracterizaban, dentro de las cosas que tenían, que eran totalmente desmedidos. Ellos no tenían límites. Ellos empezaban a comer y no paraban de comer. Ellos empezaban a destruir y no paraban de destruir. Ellos empezaban a hacer cosas, el mito de Sísifo, por ejemplo, que es este titán que está de alguna manera destinado a tratar de llevar una piedra hasta la cima de un monte, pero tiene que soltarla antes del anochecer y entonces durante la noche vuelve otra vez hacia abajo. Entonces, esa cosa repetitiva que tenemos algunos seres humanos, que todos tenemos algo de titán, esa cosa repetitiva que otra vez vamos, otra vez vamos, otra vez vamos, es titánica. Atlas, que carga todo el peso del universo y no lo puede soltar, que uno lo ve mucho en empresarios, en personas vinculadas con la construcción en fundaciones sí, de empresas de todo tipo, tiene mucho de titán. Entonces, el titán es exagerado, el titán no conoce límite, el titán es repetitivo, el titán es voraz, o sea, traga y traga y traga y nunca se sacia. Entonces, esa es la característica del titanismo. Que para nosotros, porque es importante identificar una conducta o una expresión titánica, porque si nosotros comparamos el movimiento titánico de los olímpicos permiten construir. O sea, hay una conexión con la psique o lo que podemos llamar alma que permite construir. Atenas fue una ciudad construida con alma. En general, Grecia fue una región construida con alma. Roma fue de alguna manera una ciudad y el imperio romano tenía un elemento de alma, mientras que lo titánico es desalmado. En esta cosa repetitiva, voraz, incontrolable, no tiene alma. Es una cosa que es automático. Y por eso es tan importante ubicarlo y reconocerlo, porque la tesis, lo que tú me decías que yo llevé a Buenos Aires en el último Congreso Internacional de Psicología Junguiana, es que tenemos que tomar conciencia de que estamos viviendo un momento histórico sumamente titánico. Entonces, bueno, ahí está como la introducción. Fascinante, es fascinante porque sabes que cuando entramos en el tema del titanismo, que es un tema extenso, es tan extenso cuando uno puede la posibilidad de reflexionar esto, que incluso toca el tema geopolítico, en cuanto a grandes masas de fuerzas que se están moviendo a una velocidad tan impresionante en este momento, mientras tú y yo conversamos, con choque de fuerza. Y al mismo tiempo yo reflexiono contigo en este momento y te pregunto, ¿cuál es el papel del alma en estos tiempos? ¿Qué nos puede decir el alma en estos tiempos que evidentemente coincido, son titánicos? Titánicos en la tecnología. Una referencia, recientemente vi es una animación japonesa que quedé profundamente tocado en cuanto a emoción, que se llama Cyberpunk 77. Es una animación de 8 capítulos donde te muestra lo que es el movimiento del transhumanismo, es decir, ya el ser humano, que es la visión y no tanto la visión, donde la tecnología está apuntando, por lo menos la información que a mí me está llegando desde este lado del mundo, donde fíjate, y hago esta referencia, donde el enfoque no es hacia Estados Unidos, sino es más hacia Europa.
y hacia China, que es diferente en nuestros países latinoamericanos, que la visión es como más hacia lo que está pasando en Washington. No, aquí es más hacia lo que está pasando en Pekín y lo que está pasando en Londres. Es como que cambia el eje, pero en medio de eso lo que estoy viendo es la parte del titanismo. Es decir, en las relaciones. El titanismo en ese concepto en donde hay poco espacio para la reflexión, poco espacio para el alma, sino es un tema donde cabe un tema que estoy viendo, que es el tema del cyborg. Es decir, mitad hombre, mitad máquina, pero que no es una cosa de ciencia ficción, ya está comenzando, Eduardo. Ahí abro la pregunta. ¿Cómo ves tú el tema, por ejemplo, del transhumanismo para nosotros como especie? Fíjate, yo creo que nosotros estamos en un momento donde tenemos que volver a reflexionar sobre lo que es el ser humano, porque precisamente el transhumanismo está haciendo una cantidad de planteamientos que van más allá, que van como rompiendo con toda la parte del ser humano como se entendía en la posmodernidad, ¿no? Entonces dice, bueno, mira, esto no funcionó, entonces ahora vamos a otro planteamiento que para mí lo que tiene sí, como lo que tiene la debilidad que tiene es que muchas veces no toma en cuenta un elemento importantísimo que tiene que ver con esto que podemos entender como psique o como alma, ¿no? Es como ¿qué es lo que hace que el ser humano, más allá de esta experiencia de la conciencia, sea ser humano? Porque de alguna manera lo que uno encuentra, por ejemplo, en la inteligencia artificial, es que es un como si tuviera una conciencia. Si yo a un artefacto, si yo a una interfaz de inteligencia artificial le hago una pregunta y esa interfaz me contesta de manera congruente y con información adecuada, me responde esa pregunta, la impresión que da es que hay una conciencia detrás de ese elemento que está construyendo esa respuesta. Ahora, ¿qué hace qué nos diferencia ese elemento, esa interfaz de lo que somos los seres humanos, por lo menos todavía? O sea, porque hay todo este planteamiento y esta fantasía futurista de que, bueno, eventualmente en esa copia que pueda hacer estas interfaces del ser humano pueden evolucionar hasta de alguna manera tener lo que podemos llamar una psique, ¿ok? Ujú. Pero poniéndonos en presente. Yo sí creo que hoy en día hay una gran trampa de confundir conciencias con conciencias humanas. ¿Okay? La conciencia humana inevitablemente está vinculada con esa estructura o ese espacio que es la psique o que es el alma, que lo podemos utilizar en esta conversación un poco de manera intercalada. O sea, no, el alma como un elemento que registra, el alma como un elemento donde hay una cierta memoria, donde yo puedo reconocer, oye, yo frente a este paisaje o frente a esta experiencia, yo me siento reconocido, yo me siento que vibro, yo me siento que me nutro, o frente a esta imagen, frente a esta noticia, frente a esta cosa, yo me siento totalmente desapegado, ¿no? Esa intuición que tenemos cuando hablamos de lo desalmado, esto que está pasando, esta imagen por hablar de algo que está ocurriendo actualmente, de cosas que pasan en Ucrania, bueno, uno ve algo desalmado, mientras que hay otras expresiones donde uno ve un algo que te anima, eso que podemos llamar alma, un algo que te hace vibrar. Entonces, yo creo que hoy en día el tema de volver a reflexionar sobre ese elemento interior que nos pertenece al humano es muy importante porque ese elemento interior para que funcione tiene unas ciertas condiciones. Hay una anécdota muy vieja que nosotros utilizamos mucho entre los junguianos, la repetí en uno de los últimos programas que tuvimos, que era es una anécdota real. O sea, hay un grupo de investigadores europeos que empiezan a interesarse por lo que pueden ser los rituales y el pensamiento de un grupo indígena norteamericano. Estamos hablando de principios del siglo XX.
Mm. 1910, 1915, por ahí. Entonces van a investigar, no me acuerdo qué grupo, si son los Navajos, los Sioux, en uno de estos grupos de los Estados Unidos. Y entonces llegan, entonces se le presentan a la comunidad y se le presentan al jefe indio, y entonces le dicen, mire, que nosotros queremos pasar un tiempo con ustedes, como compartiendo y tal, y viendo de sus creencias y lo que ustedes hacen. Y el jefe le dice, ah, bueno, qué bueno, porque casualmente en 3 días es luna llena y nosotros vamos a hacer nos vamos a internar en el desierto para prepararnos para este ritual que tenemos que hacer en 3 días con la luna llena. Los investigadores están fascinados, brincan de la emoción, que mira qué maravilla, que llegamos, cómo nos tocó, esto, bueno, nos tocaba, y entonces salen los investigadores con la comunidad. Los investigadores muy entusiasmados, mira, que vamos a vivir aquí, que esto y que aquello, y de repente uno de los investigadores, oye, vamos a esperar un minutico porque el grupo se paró. El grupo se detuvo un minutico, entonces, okay, entonces uno voltean y ven a los indígenas como arreglando la carga y arreglando los caballos y arreglando el material y tal. Arrancan otra vez y entonces están hablando otra vez animadamente y tal. Y entonces vuelven mira, es que los de atrás se volvieron a parar. Mm. Entonces los de atrás se pararon, están formándose una pipa, están intercambiando cosas, están ahí. Y entonces, si arrancan a caminar y al rato se volvieron a parar y ahora están haciendo una fogata. Y entonces ven que efectivamente están haciendo una fogata, calentando agua y tal. Y entonces uno de los investigadores le dice, mira, pero es que no vamos a llegar. O sea, ¿por qué se están parando tanto? Y el jefe indio le dice, es que ustedes van muy rápido y tenemos que pararnos tanto tiempo para que el alma nos alcance. Wow. Entonces, vemos cómo hay una cosa, una conexión de una Exacto. lentitud que no es lo mismo, o sea, si lo ponemos en cosas cotidianas como es cocinar, no es lo mismo que yo tenga el tiempo y yo decida cuál es el menú que me voy a preparar y pongo una música y saque los ingredientes, las verduras o las cosas y empieza poco a poco a que yo simplemente llamo a un domicilio o voy a un sitio de comida rápida, encargo y mira, mira, ¿cuánto tiempo me haces una hamburguesa? Estábamos hablando como una imagen de la necesidad de la lentitud, una expresión humana interesante e importante de esto es, por ejemplo, el cocinar y lo que está alrededor del comer, ¿no? Uno puede dedicarse a preparar un menú, a imaginarse un menú y puede uno entrar en la construcción de esa comida o uno puede ir a un sitio de comida rápida, un sitio de comida, sí, de estos pick and eat, de que uno va rápido Mm. y es una situación totalmente diferente con una expresión que es súper humana. Fíjate, cuando antes de empezar a conversar, me estabas dando una información que yo no tenía, que me pareció muy interesante, cómo en estos últimos congresos de inteligencia artificial hay una cantidad de investigación y de dinero que se mueve alrededor de la sexualidad y de la construcción de las armas, ¿no? Claro. Y fíjate que eso es una expresión titánica. Si Mm. nosotros la sexualidad y el tema de las armas está vinculadas con dos grandes instintos que son el instinto sexual, valga la redundancia, y el instinto agresivo. El instinto agresivo que es el que me permite defender lo que yo tengo, que me permite poner límite al otro, pero que por otro lado también en escalada se puede expresar desde la violencia y desde la parte destructiva. Parte de ambos instintos están vinculados con otro ser humano. O sea, uno puede tener uno autocomplacerse y tener una autosexualidad, pero la sexualidad de alguna manera es un instinto que me acerca a otro ser humano y que me acerca no solamente para tener un disfrute y un goce sexual, un goce físico,
sino que de alguna manera me permite conectarme. Por Ujú, eso es una cosa es la sexualidad entre pareja y otra cosa es la sexualidad en la prostitución, masculina o femenina. O sea, son dos formas de vincularse y son dos formas de experimentarlo totalmente diferentes. Una es más mecánica, más del momento, más de la satisfacción inmediata, más titánica, y una con mi pareja es una forma de vincularme, de conocer a mi pareja, de saber qué piensa, qué le gusta, cómo disfruta. Y el instinto agresivo es exactamente igual. O ujú, sea, una, la cultura, la civilización, de alguna manera nos orienta a que yo me limito y autorregulo mi agresividad por no dañar, por no maltratar a otro ser humano. Y entonces yo no tengo que escalar a menos que, bueno, tenga que defenderme o tenga que actuar en defensa propia. Por eso es que es actuar en defensa propia está como un atenuante de muchas situaciones de agresividad alrededor del mundo, legalmente ujú. alrededor del mundo. Entonces, pero ¿qué es lo que vemos en estas dos expresiones que dices tú? Que están apuntando a la parte instintiva donde no está conectado con lo humano. Definitivamente, una guerra es inhumana, y más si la entendemos o la planteamos hoy en día. Alguien decía que una guerra es un vínculo donde muchas personas se tienen que matar entre sí por algo en lo cual ni siquiera creen. Exacto. Entonces, y eso es una cosa totalmente inhumana, lo que estamos viviendo hoy en día en Ucrania y con Rusia. Yo estoy seguro que uno habla con un ruso y te da una cantidad de argumentos de por qué están haciendo lo que están haciendo. Y uno habla con un ucraniano y lo mismo. Lo que es inconcebible es que en pleno siglo XXI nosotros veamos lo que estamos viendo, que es un país demoliendo a otro país. Porque eso no es una guerra, eso es una demolición, Ujú. donde se están llevando por delante edificios que representan símbolos de toda una cultura, donde no están respetando vidas, donde no están respetando absolutamente debilidad humana, vulnerabilidad humana, donde no están respetando absolutamente nada. Esa parte de la demolición es lo que es inhumano. Y por eso el fantasma y la fantasía de una intervención nuclear y de que se desate una guerra nuclear está en la psique de todos nosotros, porque frente a esa expresión inhumana, bueno, lo más inhumano es que el ser humano vaya totalmente en contra de sí mismo y se activa una intervención de lado y lado y, bueno, y acaban con buena parte del mundo como lo conocemos. En Buena minutos, parte. en minutos. En minutos acaba, barren con una cantidad Así del mundo. O sea, sería un antes y un después, y el después, yo no, es muy difícil imaginarse. Pero, es. y es muy, Eduardo, tú tocas un tema que me parece fundacional porque hay un tema, hay un programa que yo hice con un politólogo venezolano, me parece brillante, realmente brillante, que es Joaquín Ortega, donde tocamos el tema de Mad Max como metáfora del siglo XXI. Es un programa que de verdad fue increíble, junto con el programa que hice también sobre el Joker en su estructura, la visión de Joaquín, te sugiero que la escuches. okay. Es interesante lo que lo que él dice. Unido a esto, una de las concepciones que tú bien apuntas es que el titán no tiene conciencia y no tiene remordimiento, no tiene culpa, no experimenta. Es sencillamente esa energía que está. De hecho, tengo entendido que los griegos no tenían imagen para los titanes. No había imagen, era una fuerza que está allí. Cuando uno extrapola lo que tú bien estás estableciendo, yo estoy de acuerdo contigo, es algo inhumano, las guerras, por donde las coloques. Es que mucha gente tiene la fantasía de que ha habido paz después de la Segunda Guerra Mundial, y no es verdad. Han habido cientos de guerras civiles alrededor del planeta donde ha habido carnicerías y masacres, África, Asia. Incluso que muchas veces la prensa no lo dice, eso es bueno decirlo. Ahora bien, en medio de eso aparecen muchos esos elementos que, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de trabajar en El Salvador.
cuando hace como 15, 20 años atrás, donde estaba el tema de las maras. Una de las cosas cuando yo comencé a explorar el tema y a conversar en El Salvador con mucha de la gente afectada y también con gente de las maras, es que una de las características, por ejemplo, de ese tema es que el joven, que el niño generalmente lo inician desde los 3 4 años, eso nos llama el tema de los soldados de guerra, los niños de guerra, que son soldados niños, todo un trabajo sobre esos niños que en nuestro continente, en América Latina, tenemos experiencia de niños que han sido adoctrinados para ir a la guerra, para, etcétera, en las guerrillas, etcétera, etcétera. Pero el tema es que van ascendiendo en grado de la cantidad de asesinatos que van teniendo. Mientras más asesinatos, más va subiendo en la escala de la mara o de la pandilla, que por cierto viajan a través del cordón de hacia México, hacia Estados Unidos. Es bien complejo el tema, pero hay mucho de titanismo, porque no hay conciencia. Sencillamente lo vemos también lo hemos vivido en Venezuela, que es un tema tremendo, con los, por ejemplo, los trabajos magistrales del padre Alejandro Morales, y salieron a matar gente, 2 tomos extraordinarios, por ejemplo, de la evolución del delincuente en Venezuela desde los años 50 hasta los tiempos actuales, como máquinas de guerra, máquinas de matar, pero que no es extrapolable. Tú esa experiencia la encuentras y esa tragedia lo encuentras en África del Norte, lo encuentras en Sudáfrica actualmente, lo encuentras en Europa, los choques con el Islam, por ejemplo, lo que está pasando en Suecia y en los países nórdicos, que cada vez se está escuchando la gente más, cuando tienen 3, 4 millones de personas, donde hay guetos donde los propios locales no pueden entrar, donde hay rack, etc. Me pregunto yo en medio de todo este escenario, ¿no es cada vez un proceso como de mayor titanización? Bueno, ¿no? en medio de una tecnología que uno dice, me dice un buen amigo psiquiatra, es que esto es un renacimiento. Yo digo, sí, yo coincido que hay mucho de renacimiento, pero también veo que es un momento como un umbral, es un umbral que estamos atravesando, un limbo, como diría la extraordinaria Ana Adele con su libro de paseo por los limbos. Es un limbo extraño que estamos atravesando en este momento. No sé cómo lo ve, cómo lo percibe, Fíjate, Eduardo. son varios temas que tú traes, varios temas que son importantísimos, ¿no? Para empezar por la tecnología. Fíjate, en principio la tecnología no es ni mala ni buena, Mm, sino el tema es cómo se utiliza. exacto. Nosotros estamos utilizando la tecnología de una manera muy titánica, cuando ya en la mayoría de los encuentros humanos no hay el vínculo, en esto que estamos hablando del cocinar. Ya no se cocina, sino ya se compra empaquetado, prehecho, rápido. Bueno, la tecnología en la mayoría de los encuentros humanos está funcionando como eso que no permite la conexión. Uno ve cantidades, es casi que una imagen estereotipada de la contemporaneidad, donde hay encuentros de parejas, de familias, en un restaurante, en una celebración, y está todo el mundo mandando y chateando Las bodas, y no. Eduardo. Sí, exacto. El mismo tema de los selfies, que es un fenómeno interesantísimo, porque antes uno viajaba y uno se conectaba con la catarata, con la imagen de la naturaleza, con el cuadro en el museo, con la estatua o con la. Hoy en día lo primero que hacen las personas cuando llegan es sacar el teléfono y tomarse un selfie. Y entonces tú dices, bueno, ¿en qué momento logran hacer la conexión donde están, si están más pendientes de la imagen que van a tomar y de mandarlo inmediatamente al Instagram o al Facebook o donde lo vayan a mandar, que a la verdadera conexión? Esa parte es lo que hace que la tecnología, esa es la cara titánica de la tecnología, no la tecnología en sí, esa es la cara titánica de la tecnología. Y lo otro que tú comentas, que yo creo que es fundamental y por eso el planteamiento es cómo regresar cada vez que se pueda a reflexionarnos como seres humanos. En este tema, en estas expresiones que tenemos alrededor de todo el mundo y que de alguna manera, aunque son diferentes, son expresiones de una agresividad que se da porque yo no reconozco al otro. Para yo matar a otra persona, a otro ser humano, es porque yo no lo estoy reconociendo como ser humano. Como la canción de Sting
en la Guerra Fría, cuando él Mm, decía, yo espero que los rusos también quieran a sus hijos como lo queremos nosotros. Y un poco el miedo en esa época ya era que en esa inconsciencia y en esa locura de esa Guerra Fría, que la fantasía es que en cualquier momento tocaban el botón rojo y se desataba la Tercera Guerra Mundial nuclear, era que, bueno, que esta gente no tenía conexión con el elemento del humano. Y ojo, esto lo tenemos que ver en los dos lados. No, no, claro, absolutamente. Sting porque hablaba por Occidente y por Europa, en contra del otro lado que era Rusia en esa época, que era la Unión Soviética en esa época. Pero es que esto es de lado y lado. O sea, los rusos dirán lo mismo de este lado. Pues, o sea, mira, nosotros esperamos que los americanos de todo el continente norte, centro y sur también quieran a sus hijos y no se les ocurra lanzar una loquetera para acá. Entonces, esto es importantísimo porque aunque hay una expresión muy particular alrededor del mundo, estudiar los orígenes de alguna de estas situaciones son fundamentales. De Ujú. algo que hemos trabajado mucho en Latinoamérica es lo que, en base a lo que un grupo de junguianos ha llamado complejos culturales, que es un poco cómo los diferentes grupos, comunidades y colectivos tenemos una cantidad de dinámicas que nos identifican y que son complejos. Complejos como alguien puede tener un complejo de poder o complejo del dinero, complejo, bueno, hay colectivos que todos los colectivos tenemos complejos. Los venezolanos tenemos unos complejos que nos Uf, diferencian histórico. a los colombianos que tienen otros complejos, o a los cubanos que tienen otros complejos, o a los australianos que tienen otros complejos. Pero viendo a los orígenes, el origen de Latinoamérica, la fundación de Latinoamérica, estaba en un genocidio. Está un grupo que tampoco es que estaban en paz total, como la gente se lo imagina, porque eran grupos que tenían una dinámica muy particular de poder, pero tenían un cierto equilibrio y vienen unos extranjeros que llegan y los aniquilan. O sea, tanto en Latinoamérica como también en los Estados Unidos. No es Qué- lo mismo uno imaginarse la fundación de Australia, bueno, que está montada dentro de una cantidad de personas muy particulares vienen de la Gran Bretaña y bueno, y conforman tú una sabes, dinámica muy particular que está en la fundación. Eduardo, toca un tema que pudiéramos pasar horas, pero, pero en función del tiempo quiero hacer una reflexión porque me parece que es vital, es bien interesante lo que estás diciendo. Jung hablaba de los complejos históricos, de los complejos, es decir, esos temas que comunidades, colectivos, naciones no resuelven y quedan como una especie en inglés de loop, es decir, no metabolizado. Yo como venezolano, mi identidad, si tú me preguntas, siempre lo he dicho, soy un venezolano viviendo en Australia. Ese es como me siento. Eh, Habiendo pasado 17 años viviendo en otra cultura y viajando por otras partes, yo encuentro que es exactamente lo que tú dices. Cada país, en inglés es la palabra issues, tiene sus asuntos. Cuando uno viaja a España, uno siente ese complejo histórico sobre la conquista y sobre el tema de las secesiones de las repúblicas. Cuando uno viaja a México, por ejemplo, uno encuentra ese choque entre lo que, como iniciamos la conversación, pareciera que son varias cosas que divergen, pero tiene que ver con el mismo hilo. Es decir, por un tema, el tema la Virgen de Guadalupe, pero ese sincretismo con todo esos dioses danzando que están allí, en medio de una mezcla y de tensiones culturales que uno lo siente, por ejemplo, en un país como México, cuando uno está en México. Yo creo que uno de los grandes temas, de los grandes desafíos, no sé cómo lo ves en Colombia, es el tema de la independencia, el tema no resuelto sobre ese complejo histórico, y sobre el tema de la conquista. Creo que nos ha hecho mucho daño ese tema y nos sigue psíquicamente. Por ejemplo, si bien es cierto que cuando llegan los españoles comienza lo que ocurrió y que es absurdo negarlo, también no es menos cierto que los aztecas eran caníbales.
caníbales. De hecho, hay una película que refleja realmente de una manera asombrosa, de un punto de vista antropológico, lo que pasa antes de la llegada de Pizarro a México, que es se calcula que si no llegaran los españoles, no llegaron los españoles, se hubiesen comido los aztecas, se hubiesen todos los pueblos alrededor. Y eso es un trabajo histórico que se toca poco. Y te digo eso porque si viajamos al otro lado, cuando uno baja en Perú y encuentra los sacrificios humanos que hacían, de niñas, sobre todo de vírgenes en función de los dioses, etcétera, o los caribes nuestros, que eran caníbales, completamente caníbales, uno encuentra que aún allí esos temas no están resueltos. No están resueltos porque nada más tú tocas el tema, por ejemplo, de la historia y tienes una visión diferente a la historia convencional, comienzan los complejos y comienzan algo que uno siente que no es consciente, es algo que está allí, que tú sientes cuando vas a España, algo se te mueve en la psique cuando uno está en España, emocionalmente, y tú sientes que están allí esas conexiones porque muchos de nosotros venimos de abuelos, de tatarabuelos, pero siempre hay una conexión con España muy fuerte. Y en medio de esa España que tiene una serie de complejos, esa ansiedad cultural con la cual iniciamos esta conversación. Sí. Te pregunto, ¿cómo podemos hacer desde cada uno de nosotros que pudiera tener un momento de reflexión para comenzar a empezar un viaje, de empezar a conectarnos con una visión más renovada de nosotros mismos? Yo creo que como de reconciliarnos de esos aspectos también generativos que tenemos en este caso como hispanoamericanos, ¿no? Es decir, lo bueno que sí tenemos de España, lo bueno que sí tenemos de nuestros ancestros indígenas, lo bueno que sí tenemos de nuestros ancestros africanos y construir algo nuevo, porque una de las cosas que más yo observo te lo confieso con mucha honestidad, con tristeza. Eh, tengo una hija de 12 años que tiene una realidad diferente porque nació acá y ya percibo el choque cultural, ¿no? De lo que es su visión y su manera de ver las cosas con la mía. Pero te digo algo, yo creo que es también la responsabilidad, Eduardo, de las élites, de nuestras élites, de comenzar, porque son las que han tenido educación, las que han tenido mayor acceso a comenzar a tener una visión como más reflexiva, ¿sabes? Porque yo siento que es una manera como nos siguen enganchando en cosas que pasaron hace 200, 300, 400, que son dolorosas, pero que al no hablarlas, al no poder tener otra visión, precisamente de lo que tú hablas, cuando es una sola visión, estamos tocando cerca el fundamentalismo. Ahí vienen los nacionalismos extremos, vienen los caudillos, vienen todos esos procesos que hemos trágicamente vivido y que siento que todavía no están resueltos y que hay una conexión, un hilo al cual no estoy divergiendo, que es el titanismo, esa visión de la agresividad, el instinto de agresividad y de la sexualidad, pero cómo nosotros podemos comenzar a trascender eso y a comenzar a construir cosas diferentes, a construir. Sí. Fíjate, lo primero es haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Por eso es que tú tienes este espacio, por eso yo tengo mi espacio. O sea, porque son espacios que no están enfocados a que me conozcan y que yo sea popular y que yo sea... No, es un compromiso, por lo menos de parte mía, a difundir una cantidad de información y de imágenes que permiten un proceso de reflexión donde de alguna manera esto que estamos haciendo nosotros, donde tú me preguntas y yo aparece una reflexión, donde yo te pregunto y aparece otra reflexión y ahí una danza reflexiva permite que a las personas que te oyen a ti, las personas que me oyen a mí, a su vez puedan tener un elemento reflexivo que puedan llevar y que puedan llevar y que puedan llevar y de alguna manera funcione como una onda expansiva. Hay una cosa que yo digo, yo soy por ahí dicen bueno, ahorita se me fue la cosa, pero si tú me preguntas a mí cómo estamos como humanidad, te digo muy mal. Entonces esto es una carrera contra el tiempo. Nosotros logramos una cantidad de ondas expansivas en términos reflexivos y un poco logramos esa cosa que suena un poco cursi, pero poner el granito de arena para tratar de hacer un mundo mejor. Si nosotros logramos eso, nos damos por servidos. Y de alguna manera, esa es la idea de estos espacios. Y es la única manera de hacerlo. Porque mientras estamos aquí dos,
tratando de reflexionar y tratando de que esto llegue a otras personas, hay millones invertidos, billones invertidos en que esto vaya por otro camino, con otro mensaje. Bueno, volvemos al tema del sexo y las guerras. Sí. Bueno, y eso vende más que dos aquí hablando, dos venezolanos hablando de estas cosas. O sea, para Además que bien lo o para hemos vivido, Eduardo. Aparte que nosotros venimos del experienciar, no solamente un tema cognitivo, que desde una reflexión que viene de la academia, sino es desde la vivencia que cada... claro, ¿no? Y yo lo comento mucho, mucho. Yo como venezolano, que aparte, yo siempre digo tristemente, la Venezuela mía no es la Venezuela que hay hoy en día. Exacto. Y desde ese dolor y desde esa pérdida es donde yo cada vez que me invitan a hablar de migración o de complejos culturales o de la Venezuela, bueno, acepto encantado de la vida. Aparte porque hay una cantidad de prejuicios. Todo el mundo que me ve, pero tú eres venezolano. Yo, mira, mi familia llegó a Venezuela en los 1700 algo. Por alguna razón, genéticamente y fenotípicamente, bueno, yo parezco un europeo recién llegado a Venezuela, pero hay una venezolanidad que uno ha vivido, que uno estuvo y que uno ve cómo a partir de los complejos culturales se perdió y nos sacó del país. O sea, a mí me sacó del país cuando yo empecé a darme cuenta que se estaba construyendo una forma de convivencia que yo no hubiera podido sobrevivir ahí, no solamente por un tema físico, sino por un tema psicológico. Cuando a Absolutamente mí de acuerdo. cuando me plantean a mí que hay unas dinámicas donde uno tiene ahora que adaptarse a una cantidad de cosas que no forma parte de mi venezolanidad o de mi entenderme como ser humano viviendo y dentro de una Venezuela, les mira, no puedo seguir viviendo aquí. Y tristemente, bueno, tanto no pude seguir viviendo ahí que tuve que salir del país. Fíjate que Entonces, ahí hay un tema enorme que también, que ya eso sería incluso otro programa, eh, pero que es una reflexión que yo me hago, porque hay un trabajo, hay dos trabajos que me parecen brillantes eh, y que tiene que ver mucho con la psicología social, Eduardo, que tiene tanto que decirnos. Y el trabajo tiene que ver con los trabajos que seguramente que sé que conoces, que es del profesor Félix Zimbardo sobre el efecto Lucifer. Y por otro lado, el trabajo magistral, que es un colega de él, que es el profesor Stau, Erwin Stau, con su psicología del bien y del mal. Son unos trabajos, pero brillantes. Te voy a mandar creo que tengo una copia y déjame revisar en mis archivos. En conclusión, ellos dicen que así como como se puede enseñar la maldad, la sumisión, la destrucción y se puede instrumentar como un programa de intervención social. Fíjate, tamaña cosa que estoy diciendo, cosa que se hace ampliamente. Basta ver el COVID, lo que pasó y cómo hicieron lo que quisieron los gobiernos con nosotros, lo que les dio la gana. Yo lo vi, o sea, lo viví. Yo vi un mundo feliz, el mundo feliz de Adolf Huxley lo vi en el anfiteatro de Sydney, como lo que hicieron con las vacunas y cómo movilizaron a la gente. Eso lo vi. Y frente a pantallas donde había gente bailando y danzando, casi que una cosa de verdad que yo quedé en shock. Más allá de eso, te comentaba de que en estos tiempos de profunda reflexión, yo creo que hay una frase de Jung que me parece bien pertinente como para ir cerrando la entrevista, porque no quiero usar tampoco de tu tiempo. Es sobre que estos son tiempos en los cuales solamente se puede salir con el alma, ¿no? Y cuando yo veo el titanismo que estoy viendo, Eduardo, no solamente en Australia, estoy viendo en otras partes, sobre todo el titanismo en Asia, es una cosa que uno se queda, porque es como produzco, y no paro. Y donde el otro está en función de lo que yo necesito. sí. No deja de estremecerme y no deja de recordar las palabras de Jung. Y yo por eso quisiera pedirte una reflexión final acerca de cómo piensas tú que lo que nos están escuchando pudiéramos iniciar un proceso de encuentro más con nosotros mismos.
con nosotros con... Mira, para mí la invitación es a las personas que nos están escuchando que por favor transmitan, invitan a otras personas a escucharnos. No hay otra manera, sino a partir de la reflexión y de vernos como seres humanos, de entender la lentitud como una forma de hacer alma, de intuir que es eso que llamamos alma y de incorporarlo, de poderlo diferenciar de lo que son los encuentros sin alma que hay hoy en día o las manifestaciones desalmadas de nosotros como seres humanos. La invitación es que compartan este tipo de material, este tipo de situaciones. Si no, no hay forma. Primero, porque no todo el mundo está en la disposición de invitar a otra persona y no hay todo el mundo está en la disposición de dar una hora para esto que a mí me parece que es una delicia y que es de una riqueza increíble. Bueno, porque es más fácil entrar en el modo Sherezada y prender Netflix o HBO o lo que sea, y entonces uno entra en una anestesia preparada para que eso sea lo que yo llamo el efecto Sherezade, ¿no? Que entonces al final tú dices, bueno, hasta aquí llego y no puedes, no puedes porque entonces te lanzaron un anzuelo para que tú te quedes pegado ahí, te quedes pegado y hay gente que se pasa 10 horas pegadas oyendo, viendo una serie, un capítulo detrás de otro capítulo, detrás de otro capítulo. Entonces, la invitación es, por favor, difundan este material, difundan este tipo de iniciativas, compártanla, o sea, hagan de esto reuniones y yo estoy seguro que Félix estará totalmente a la disposición de ustedes. Yo por mi parte estoy absolutamente a la disposición de ustedes para compartir en el espacio que ustedes quieran. Entonces yo diría que para mí ese sería como el cierre, invitarlos realmente a compartir esto, a difundir esto y a estar abiertos a partir de este tipo de materiales, poder reflexionar. Muchísimas gracias, Eduardo. Fue un gusto y un placer escucharte y gracias por, bueno, la apertura. No, a ti, Félix, por la invitación, te lo agradezco muchísimo. De verdad que fue para mí también fue un placer. Así que Bueno, y bueno, en conexión contigo.